Cuando una mujer se sumerge en la oscuridad de la noche y cierra los ojos, algo que no se puede ver comienza a cobrar vida, algo que la ciencia no logra cuantificar, pero que la conciencia ha sabido desde siempre. Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de descubrir no está en ningún libro de medicina ni en estudios sobre el sueño. Está grabado en el campo cuántico de la existencia, en ese lugar donde la materia y la conciencia se unen para dar forma a lo que conocemos como realidad. Quédate hasta el final de este recorrido, ya que lo que te voy a contar podría cambiar por completo la manera en que entiendes la esencia femenina, el sueño y quizás incluso tu propia vida. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque juntos vamos a cruzar el velo de lo evidente hacia lugares donde la conciencia se manifiesta en su estado más puro. Permíteme empezar con una pregunta que rara vez nos atrevemos a plantear. ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando soltamos el control? ¿Qué sucede en ese instante sagrado en el que la vigilia se rinde ante el enigma del sueño? Durante varios años, en mi laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuve midiendo ondas cerebrales, registrando patrones neuronales, tratando de captar con electrodos y dispositivos lo que sucede en ese umbral, pero había algo que nunca logré registrar en ningún aparato, algo que solo comprendí cuando dejé de medir y empecé a sentir. Mira, cuando una mujer duerme sola, sin la influencia del campo energético de otra persona, su cerebro no solo descansa, no, su sistema nervioso entra en un estado de resonancia con algo mucho más grande. Su glándula pineal, ese pequeño órgano que los antiguos llamaban el tercer ojo, empieza a vibrar en frecuencias que durante el día permanecen inactivas. La ciencia lo denominaría ondas delta, yo lo llamo el regreso al océano. Imagina por un momento que tu conciencia no está limitada dentro de tu cabeza. Imagina que es como una ola en un océano sin fin. A lo largo del día, esa ola tiene su forma, su nombre y su propia identidad. Sin embargo, al caer la noche, cuando la mujer deja de lado el control y se entrega al sueño en soledad, esa ola empieza a desvanecerse, no para desaparecer, sino para recordar que siempre ha sido parte del océano. Las mujeres, por motivos que están relacionados con la estructura misma de su sistema nervioso, tienen una habilidad innata para acceder a estados de conciencia poco comunes. Su cuerpo se relaja y ese vínculo entre los dos hemisferios del cerebro se vuelve más denso y más interconectado. Esto implica que cuando una mujer cierra los ojos, no solo se está desconectando del mundo exterior, sino que también está activando una red interna de percepciones que va más allá de lo sensorial. Pero hay algo más, algo que descubrí a través de mis investigaciones con chamanes mexicanos y expertos en meditación profunda. Cuando una mujer duerme sola, su campo energético se expande. No lo digo en sentido figurado, lo afirmo de manera literal. Cuando no hay otro campo que modifique, interfiera o se entrelace con su frecuencia, ella se transforma en un receptor puro. Su aura, que es una emanación electromagnética que envuelve su cuerpo, se expande más allá de lo habitual y empieza a captar información del campo unificado de la conciencia. ¿Te has preguntado por qué muchas mujeres cuentan que tienen sueños proféticos, intuiciones intensas o experiencias místicas tras dormir solas? No es casualidad, es física de la conciencia. En ese estado, libre de las proyecciones mentales de otros, sin las expectativas y los roles que desempeña durante el día, su cerebro se sincroniza con el ritmo de la propia Tierra. Su frecuencia cerebral se alinea con la resonancia Schumann, esa pulsación electromagnética del planeta que vibra a 783 hercios, la misma frecuencia de las ondas teta profundas, y en ese instante la magia comienza. Su sistema límbico, que es la parte más primitiva del cerebro, aquella que conserva la memoria de todas las mujeres que existieron antes que ella, se activa. Es como si miles de generaciones de sabiduría femenina comenzaran a murmurar en su subconsciente. Las abuelas que nunca conoció, las curanderas olvidadas, las sacerdotisas de templos antiguos, todas ellas residen en su ADN, y cuando ella se duerme sola, ese legado ancestral se activa. Pero permíteme ser más claro sobre lo que sucede a nivel neuroquímico y energético. Durante las primeras 2 horas de sueño, cuando una mujer está sola, su cuerpo libera una mezcla única de hormonas, melatonina, serotonina y algo que la ciencia apenas empieza a entender. Dimetiltriptamina endógena, ¿verdad? DMT, esa molécula que los místicos llaman la molécula de Dios.
Su glándula pineal la genera de forma natural durante el sueño profundo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. La cantidad y la calidad de esa producción crecen de manera notable cuando no hay ninguna otra persona cerca en el campo. ¿A qué se debe esto? Porque el cerebro femenino, con su sabiduría infinita, se da cuenta de que es seguro aventurarse, comprende que no tiene que permanecer en estado de alerta o en modo protector y puede relajarse por completo. En ese estado de entrega total, su conciencia puede viajar. No es solo una metáfora poética, es un fenómeno que he investigado durante muchos años. La conciencia no se limita al cuerpo, el cuerpo es simplemente un punto de conexión, un receptor. Y cuando ese receptor está bien sintonizado, sin interferencias, puede captar señales de otras dimensiones de la realidad. He recopilado casos de mujeres que, al dormir solas, han tenido experiencias de precognición comprobables, sueños en los que presenciaron acontecimientos que ocurrieron días después, con detalles específicos que no podrían haber conocido. ¿Cómo sucede esto? La clave está en la naturaleza del tiempo en sí. El tiempo, como bien mostró Einstein, no es algo lineal, es más bien una ilusión de cómo lo percibimos. En estados profundos de conciencia, sobre todo en el sueño solitario de las mujeres, la mente puede conectarse con lo que yo llamo el campo sintérgico, una red invisible de información donde el pasado, el presente y el futuro coexisten al mismo tiempo. La mujer, en su esencia, es una creadora de realidades. Tu útero, aunque nunca haya traído al mundo a un hijo, es un verdadero portal de creación, y cuando ella se sumerge en el sueño sola, ese útero vibra con las frecuencias de la propia creación, se sincroniza con las fases de la luna, con los ciclos de la naturaleza y con los ritmos invisibles del universo. Los antiguos ya conocían esto. Por eso existían los templos del sueño, donde las sacerdotisas se retiraban a dormir solas para recibir visiones. Así también, las chamanas se aislaban durante sus sueños rituales. Ellas entendían que la soledad nocturna no era un signo de falta, sino de una plenitud total. Sin embargo, en nuestra cultura actual hemos perdido de vista esta sabiduría. Hemos vinculado el hecho de dormir sola con el abandono, la tristeza y el vacío. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Dormir sola es un acto de gran poder. Es reclamar el espacio sagrado de tu propia conciencia. Déjame contarte algo que descubrí en mis investigaciones con curanderas mazatecas. Estas mujeres, que son herederas de tradiciones ancestrales, me enseñaron sobre lo que ellas llaman el sueño limpio. Este es el sueño que se produce cuando tu campo energético no se mezcla con el de nadie más. En ese sueño limpio, ellas afirman que la mujer puede ver con claridad, diagnosticar enfermedades, resolver problemas y recibir orientación directa de lo que sostiene todo. Y esto se puede explicar a través de la teoría sintérgica que desarrollé. Cuando dos o más campos de conciencia se entrelazan, se genera un patrón de interferencia. No es ni bueno ni malo, simplemente es un fenómeno. Pero esa interferencia afecta la capacidad de cada campo individual para acceder a frecuencias puras de información. Cuando una mujer pasa la noche sola, su energía no necesita ajustarse, no tiene que sincronizarse ni equilibrarse con la de otra persona. Simplemente puede vibrar en su frecuencia natural, y esa frecuencia natural es muy elevada, sumamente receptiva. ¿Te has dado cuenta de que muchas mujeres, tras una noche de descanso en soledad, se levantan con ideas claras, con respuestas a problemas que parecían imposibles de resolver, con una sensación de renovación que va más allá de simplemente haber descansado? No es casualidad, es la prueba de que durante esa noche su conciencia estuvo operando en niveles que la mente consciente no logra captar. Ahora, permíteme llevarte aún más profundo. Y si te cuento que cuando una mujer se duerme sola, no solo está asimilando lo que ha vivido, sino que también está sanando el campo colectivo de lo femenino? Cada vez que una mujer se entrega al sueño en soledad, de manera consciente, sin temor ni resistencia, está llevando a cabo un acto de sanación que viene de lejos, liberando traumas que ni siquiera le pertenecen, transformando patrones que han sido transmitidos a lo largo de generaciones. El sueño, verás, no es solo un momento de descanso, es un estado de transformación. Y la mujer, en su esencia, es la alquimista por excelencia. Mientras duerme, su sistema nervioso no solo procesa lo que ha vivido en el día, sino también las vivencias de todas las mujeres de su familia. Puede parecer increíble, solo porque hemos olvidado que nuestro ADN es una memoria viva,
Cada célula de tu cuerpo guarda información de tus antepasados. Y esa información no es solo genética, es epigenética, es energética, es consciente. Quédate aquí porque lo que viene a continuación tiene el potencial de transformar tu percepción sobre la soledad, el sueño y tu propia esencia. Durante mis años investigando los estados alterados de conciencia, descubrí algo realmente sorprendente. Coloqué electrodos en mujeres que dormían solas y registré la actividad de sus cerebros. Lo que hallé me dejó asombrado. En ciertas fases del sueño, sobre todo en el sueño REM profundo, sus cerebros mostraban patrones de sincronización con otras mujeres que también estaban durmiendo en ese momento, incluso a varias distancias. Era como si hubiera una red invisible, un internet de conciencia femenina que se activaba mientras dormían, y esta conexión era más intensa y clara cuando las mujeres estaban solas, sin la interferencia de otros campos cercanos, lo que les permitía conectarse entre sí a un nivel cuántico. Esta revelación me llevó a una comprensión profunda. La mujer nunca está realmente sola. Cuando está en su sueño, se encuentra en sintonía con todas las mujeres, se conecta con la tierra y con la esencia misma de la existencia. Y hay algo más que descubrí, algo que cambió por completo mi manera de entender la conciencia femenina. Durante el sueño en solitario, el cerebro de la mujer produce lo que yo llamo ondas de coherencia. Son patrones electromagnéticos que no solo influyen en su propio cuerpo, sino que también se irradian hacia su alrededor. Estas ondas tienen la capacidad de organizar el caos, de armonizar el desorden y de elevar la frecuencia vibratoria del lugar donde ella descansa. Por eso, a lo largo de la historia, las culturas sabias han honrado a las mujeres que optan por momentos de soledad. No las consideraban solitarias o desamparadas, sino como sanadoras del entorno, como anclas de coherencia en un mundo lleno de caos. Cuando una mujer se acuesta sola de manera consciente, no solo se está cuidando a sí misma, sino que también está manteniendo una vibración, está generando un ambiente de orden en medio del caos colectivo, y le está recordando al universo lo que es la armonía, lo cual tiene efectos que se pueden medir. He notado cómo las plantas crecen más saludables cerca de donde una mujer duerme en soledad consciente. He visto que los animales se sienten atraídos a ese lugar, como si supieran que allí hay tranquilidad. He observado que el agua se cristaliza en formas más armoniosas cuando está cerca de ese espacio. La mujer que duerme sola es como un templo viviente. Su sueño se convierte en una ceremonia. Cada respiración que realiza en ese estado es una oración silenciosa que eleva la vibración del mundo. Pero déjame ser sincero contigo sobre algo que la sociedad no quiere que sepas. Existe un miedo profundo, ancestral hacia la mujer que duerme sola. No es un miedo que se manifiesta de manera consciente, es un miedo colectivo, porque la mujer que pasa la noche sola, que no depende de nadie para sentirse plena, que halla su fuerza en la soledad, esa mujer no puede ser dominada. Ella se conoce a sí misma de una manera profunda, ha explorado los rincones de su propia mente, sin guía, sin autorización, sin necesidad de aprobación externa, ha descubierto en su interior un universo tan inmenso que las estructuras de poder externas pierden su control sobre ella. Por eso, a lo largo de los siglos, se ha intentado que las mujeres sientan miedo a la soledad. Se les ha enseñado que dormir solas es un signo de fracaso, de abandono, de no estar completas. Pero todo esto es una distorsión de la realidad. La mujer que decide conscientemente pasar la noche sola, aunque sea una vez a la semana, está llevando a cabo un acto revolucionario. Está afirmando, mi conciencia es soberana, mi energía es sagrada, y yo elijo cuándo compartirla y cuándo guardarla. Y en ese acto de soberanía ocurre algo mágico. Su sistema nervioso se libera del estado de hipervigilancia que mantiene cuando hay otra persona cerca y entra en lo que los neurocientíficos denominan modo de integración. Es un momento en el que ambos hemisferios del cerebro funcionan en perfecta armonía, donde el sistema límbico y el neocórtex se comunican sin obstáculos, y donde la intuición y la lógica se mueven al unísono. En este estado su creatividad se eleva. Por eso muchas artistas, escritoras, científicas y visionarias comentan que sus mejores ideas surgen tras noches de descanso en soledad. No es que la soledad les dé inspiración, sino que les permite acceder a frecuencias de conciencia donde la información se presenta de manera más pura. Y aquí está el secreto que pocos logran entender. La información no proviene del exterior,
no la estás recibiendo de un lugar ajeno. La información siempre ha estado dentro de ti, pero para poder acceder a ella necesitas silencio. Silencio externo y silencio interno. Cuando una mujer se echa a dormir sola, lejos del alboroto mental que generan otras personas, distanciada de las expectativas y proyecciones ajenas, por fin puede escuchar su verdadera voz. No la voz de su ego ni la de sus condicionamientos, sino la voz de su esencia más profunda. Esa voz que sabe sin tener que dar explicaciones, que orienta sin la necesidad de un mapa. Los místicos de todas las culturas han hablado sobre esta voz. Le ponen diferentes nombres, como la voz del alma, la voz del espíritu, la voz de Dios. Sin embargo, yo prefiero referirme a ella como la voz de tu conciencia íntegra, porque verás, durante el día nuestra conciencia se fragmenta en un montón de pedacitos. Una parte se queda en el pasado, otra en el futuro, otra más preocupada por lo que piensan los demás y otra cumpliendo con roles y expectativas. Estamos dispersos a lo largo de la línea del tiempo y en el espacio psicológico, pero cuando dormimos solos, todos esos fragmentos regresan a su hogar, se reencuentran y por un instante volvemos a sentirnos completos. Y si la verdadera razón por la que necesitamos dormir no es solo para descansar el cuerpo, sino para reintegrar nuestra conciencia, esta pregunta me ha estado rondando la cabeza durante años. La respuesta que encontré fue realmente asombrosa. Dormir es como un portal que nos lleva de vuelta a la unidad. Cada noche, al cerrar los ojos, estamos dejando atrás simbólicamente el mundo de la separación y renaciendo en el mundo de la unidad. Y la mujer, por su naturaleza cíclica y su conexión con los ritmos de la vida y la muerte, tiene una habilidad innata para atravesar ese portal. Su cuerpo está en sintonía con esos ciclos. Cada mes, ella vive un proceso de muerte y renacimiento. Su biología está hecha para soltar y renovarse. Por eso, cuando una mujer duerme sola, no solo está descansando, está practicando una muerte consciente, dejando ir todo lo que fue durante el día y dándose la oportunidad de ser recreada durante la noche. Y en ese viaje de muerte y renacimiento puede suceder algo extraordinario, puede recordar quién es en realidad. Suscríbete a este canal ya mismo si sientes que lo que estoy diciendo conecta con algo profundo dentro de ti. Y no te vayas hasta el final, porque lo mejor está por llegar. Déjame contarte sobre un experimento que llevé a cabo hace algunos años con un grupo de mujeres que se ofrecieron como voluntarias. Les pedí que durante un mes entero durmieran solas al menos 4 noches a la semana. Algunas estaban en pareja, otras no, pero todas aceptaron la idea de tener ese tiempo de soledad por la noche. Además, les pedí que anotaran en un diario sus sueños, cómo se sentían al despertar y cualquier cambio que notaran en sus vidas. Los resultados fueron sorprendentes. Después de solo 2 semanas, todas ellas reportaron cambios notables, aunque no eran los que yo había anticipado. No me comentaron sobre un mejor descanso o más horas de sueño. Me hablaron de transformaciones en su forma de ver la realidad. Me comentaron que empezaron a notar patrones donde antes solo había desorden, que comenzaron a intuir cosas sobre las personas que luego se confirmaban, que sentían una conexión más intensa con la naturaleza, con los ciclos de la luna, con los ritmos invisibles de la vida. Una mujer me dijo algo que jamás olvidaré: es como si durante todos estos años hubiera estado viviendo con el volumen del mundo demasiado alto, y ahora, por fin, puedo escuchar mi propia melodía. Esa frase lo resume a la perfección. El sueño en soledad le permite a la mujer bajar el volumen del mundo y elevar el de su propia frecuencia interna. Y aquí está lo que más me sorprendió. Muchas de estas mujeres comenzaron a soñar con símbolos que no conocían de manera consciente. Símbolos que, al investigar, resultaron ser arquetipos antiguos de diversas culturas. Era como si su inconsciente estuviera accediendo a una biblioteca universal de imágenes y significados. Esto me llevó a indagar más en la idea de lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Sin embargo, yo fui un paso más allá. No se trata únicamente de un inconsciente colectivo pasivo donde habitan los arquetipos. Es un campo activo, vivo e inteligente al que podemos acceder cuando nuestra conciencia individual se encuentra en calma, y las mujeres poseen una llave natural para entrar en ese espacio. Su sistema nervioso está diseñado para ser receptivo, para abrirse y para escuchar de manera profunda. Cuando logran silenciar el ruido de otros campos energéticos que las rodean,
Esa capacidad de recibir se incrementa de manera impresionante. Pero hay algo más, algo que tal vez sea lo más crucial de todo lo que te he contado hasta ahora. Cuando una mujer duerme sola de manera consciente, cuando lo hace como una práctica sagrada y no como una situación de soledad impuesta, está entrenando su conciencia para algo esencial. Está aprendiendo a sentirse completa en su propia compañía. Esta sensación de plenitud no está relacionada con no requerir a los demás, sino con no depender de ellos para encontrar tu propósito en la vida. Es una distinción sutil pero muy significativa. La mujer que ha aprendido a disfrutar de su soledad durante la noche se conecta con los demás desde un lugar de riqueza emocional, no de escasez. Cuando decide compartir su tiempo, su energía o su intimidad, lo hace porque realmente lo desea, no porque necesite llenar un hueco. Y esto transforma por completo la calidad de sus vínculos. Ya no busca en otros lo que únicamente puede hallar en su interior, su esencia, su tranquilidad, su plenitud. En cambio, busca en los demás la oportunidad de crecer, de crear juntos y de explorar en compañía. Es la diferencia entre dos personas que se aferran una a la otra por temor a caer y dos personas que se eligen mutuamente porque juntas pueden alcanzar mayores alturas. Y todo esto arranca en algo tan sencillo y tan profundo como aprender a dormir sola, como descubrir en la penumbra de tu propia noche interna una luz que nadie puede extinguir. Los místicos siempre han hablado de la noche oscura del alma, y aunque normalmente se refiere a procesos espirituales intensos, hay una interpretación más literal que rara vez se explora. La noche oscura es, en efecto, la noche. Ese espacio de sombras donde la conciencia puede encontrarse a sí misma. La mujer que acepta su noche oscura, que no se escapa de ella hacia distracciones o hacia compañía forzada, está llevando a cabo un trabajo alquímico de proporciones enormes. Está transformando el plomo de la soledad temida en el oro de la soledad sagrada. Y este oro es invaluable, es la materia prima de la iluminación, es el combustible de la transformación, es la base sobre la cual se edifica una vida de autenticidad y verdadero poder. Déjame contarte sobre las fases que he notado en las mujeres que se dedican a la práctica del sueño solitario consciente. La primera fase es la resistencia. Al inicio, cuando una mujer que no está acostumbrada se encuentra sola en la oscuridad de la noche, su mente empieza a hacer ruido. Surgen pensamientos obsesivos, miedos sin fundamento y una inquietud física. Es como si su sistema nervioso estuviera acostumbrado a la distracción y ahora tuviera que lidiar con la falta de ella. Esta fase es fundamental, no hay que dejarla de lado, porque lo que realmente está sucediendo es que todas esas energías que normalmente se dirigen hacia el exterior están volviendo a su interior y al principio eso puede resultar incómodo, incluso aterrador. La segunda fase es la observación. Tras varias noches de practicar de manera consciente la soledad nocturna, algo empieza a cambiar. La mujer comienza a observar sus patrones mentales desde una distancia. Se da cuenta de que puede ver sus pensamientos sin identificarse con ellos, puede sentir sus emociones sin dejarse llevar por ellas. Esta habilidad de observar es el comienzo de la libertad, ya que no puedes cambiar lo que no logras ver, y el sueño en solitario te obliga a mirarte a ti misma con una claridad que, en ocasiones, puede resultar incómoda, pero siempre es liberadora. La tercera fase es la integración. Aquí es donde realmente comienza la magia. La mujer empieza a darse cuenta de que sus sueños se vuelven más claros, más simbólicos y más significativos. Comienza a recibir información en forma de imágenes, sensaciones e incluso voces internas que la orientan. Su intuición se agudiza, su creatividad florece y su capacidad de discernimiento se vuelve casi mágica. Puede leer situaciones y personas con una precisión sorprendente porque ha aprendido a interpretar su propio mundo interno. La cuarta fase es la trascendencia. En este momento la mujer ya no siente que está durmiendo sola, sino que está en compañía de todo el universo. Su conciencia se ha expandido tanto que la soledad física deja de ser soledad y se convierte en plenitud. Duerme en su propia compañía, pero sueña con un montón de cosas. Su espacio personal se ha entrelazado con el universo, y desde ahí puede acceder a niveles de sabiduría y entendimiento que antes parecían imposibles. Y aquí es donde radica la belleza. Una mujer que ha llegado a este punto puede decidir compartir su espacio cuando le plazca, pero jamás perderá esa conexión con su esencia. Porque lo que ha descubierto en la soledad no depende de estar físicamente sola.
ha hallado un estado de conciencia que puede sostener incluso en medio de una multitud. Y si todo lo que has llamado soledad fuera, en realidad, el abrazo más profundo con la existencia misma. Esta es la pregunta que transformó mi vida y espero que también transforme la tuya, porque verás, hemos entendido mal lo que significa estar solo. Hemos confundido la soledad con el aislamiento, con el abandono, con la falta. Pero la verdadera soledad, esa soledad sagrada, es todo lo contrario. Cuando realmente te sientes solo en el sentido más profundo, no es que estés desconectado de todo, sino que estás en conexión con todo. Has dejado de dividirte en relaciones que te definen desde el exterior y has empezado a relacionarte contigo mismo como un todo. Y desde esa unidad todo cambia. Tu conexión con el trabajo, con la creatividad, con el amor, con la espiritualidad, todo se transforma porque ya no lo buscas para llenar un vacío, sino para manifestar una plenitud. La mujer que duerme sola de manera consciente está practicando esta conexión cada noche. Le está recordando a cada célula de su cuerpo que es completa, que es inmensa, que es infinita. Quédate aquí porque lo que viene a continuación es la esencia de todo lo que te he compartido. Existe un secreto que los maestros espirituales de todas las tradiciones han susurrado a lo largo de los siglos, pero que muy pocos comprenden realmente. No estás buscando la iluminación en un lugar distante. Estás intentando recordar lo que siempre ha estado contigo, y el sueño en soledad es uno de los caminos más directos hacia ese recuerdo. Cada noche, cuando una mujer cierra los ojos en plena soledad consciente, está practicando el arte de dejar ir. Deja ir su nombre, sus papeles, sus identidades sociales, suelta sus temores, sus anhelos, sus resistencias, y en ese estado de entrega total, lo que queda es lo que siempre ha estado ahí, pura conciencia. Esa conciencia no tiene género, no es joven ni anciana, no pertenece a un lugar específico, simplemente es conciencia. Es el espacio donde todas las posibilidades existen antes de hacerse realidad. Es el lienzo en blanco sobre el que se dibuja la realidad, y cuando una mujer accede a esa conciencia pura en su sueño en soledad, aunque sea por un breve momento, algo en ella cambia para siempre, porque ha experimentado lo que está más allá del velo de las formas, ha vivido lo inefable, y una vez que has sentido eso, ya no puedes conformarte con menos, ya no puedes quedarte en la superficie de la existencia, tu vida se transforma en una búsqueda continua de profundidad, significado y verdad. Por eso, las mujeres que se dedican al sueño solitario consciente a menudo atraviesan lo que parece ser una crisis en sus vidas. Relaciones que antes funcionaban de maravilla, de repente se sienten falsas. Empleos que antes resultaban satisfactorios, ahora parecen vacíos. Creencias que antes eran firmes, de pronto se sienten como prisiones. Pero esto no es una crisis, es un despertar. Es la conciencia ampliada que dice: ya no puedes seguir viviendo en piloto automático, ya no puedes fingir que eres menos de lo que realmente eres. Y sí puede dar miedo, porque despertar implica soltar todo lo que considerabas seguro. Significa adentrarte en un terreno desconocido donde las viejas normas ya no tienen validez, pero también es lo más emocionante que puede suceder, porque finalmente estás viviendo desde tu verdad, no desde el guión que te impusieron. Y todo esto puede empezar con algo tan sencillo como decidir pasar una noche a la semana durmiendo sola, creando así ese espacio sagrado donde tu conciencia puede crecer sin límites. No necesitas ir a retiros exóticos ni buscar maestros iluminados. Tu cama, en la tranquilidad de la noche, puede convertirse en tu templo. Tu respiración puede ser tu mantra. Tu soledad puede ser la meditación más profunda que experimentes. Y lo que hallarás en ese rincón íntimo entre tú y la existencia es más valioso que cualquier riqueza material. Te darás cuenta de que nunca has estado sola, que siempre has estado respaldada por algo más grande que tú. Los físicos cuánticos nos explican que el universo está compuesto de campos de energía entrelazados y que, en el nivel más básico, todo está conectado. No hay una separación real, solo la ilusión de separación que crean nuestros sentidos limitados. Cuando una mujer duerme sola y su conciencia se expande, está viviendo esta verdad de manera directa, está sintiendo, no solo comprendiendo de manera intelectual que forma parte de un todo indivisible, y de esa vivencia surge una compasión genuina, no una compasión forzada o moralista, sino una compasión que brota de la comprensión
de que el sufrimiento de otro es también tu sufrimiento, que la felicidad de otro es tu felicidad, porque en el fondo más profundo no hay separación. Esta es la transformación que el mundo necesita, no más normas o doctrinas que nos digan cómo ser buenos, sino personas que hayan vivido de manera directa su conexión con todo lo que existe y que a partir de esa vivencia actúen con amor auténtico. Y las mujeres, por su capacidad innata para recibir e integrar, están especialmente preparadas para ser portadoras de esta transformación. Cada noche que una mujer duerme sola de manera consciente, está elevando la frecuencia vibratoria del planeta. No es una exageración, es física de la conciencia, porque la conciencia no es un fenómeno privado encerrado en tu mente, es un ámbito que se expande, que tiene impacto, que colabora con otros ámbitos, y cuando ese ámbito está en sintonía, en equilibrio, en una alta vibración, influye en todo lo que lo rodea. Por eso, las mujeres de épocas pasadas que decidían tomarse un tiempo para sí mismas no eran consideradas egoístas o antisociales, sino que eran respetadas como sanadoras del tejido comunitario. Su labor no era evidente, no tenía un toque dramático, pero era esencial. Mantenían la vibración, creaban el espacio para que otros pudieran despertar. Y tú, mujer que escuchas esto en este instante, posees ese mismo poder. No necesitas ser alguien especial o la elegida, solo necesitas atreverte a cerrar los ojos en soledad y permitir que tu conciencia te revele quién eres en realidad. Y si has llegado hasta aquí escuchando estas palabras, es porque tu alma está lista para recordar. Tu alma ya tiene el conocimiento de todo lo que te he compartido. Siempre lo has sabido. Estas palabras no te están revelando nada que no sepas ya, simplemente están resonando con lo que ya habita en ti, esperando ser reconocido. Y ahora, tras este recorrido que hemos hecho juntos, quiero dejarte con una propuesta, no una obligación, ni un mandato, sino una invitación que surge del mismo corazón de la existencia. Esta noche, cuando te vayas a dormir, hazlo de manera consciente. Aunque compartas tu vida con alguien, busca aunque sea un instante de soledad interna antes de cerrar los ojos. Cierra los ojos y siente tu cuerpo. Percibe cómo la gravedad te abraza, siente tu respiración, cómo entra y sale. Y luego, con delicadeza, pregúntale a tu conciencia, ¿qué necesito recordar? Estoy lista para recibirlo. No esperes una respuesta al instante, no busques algo impresionante. Simplemente siembra esa semilla en el jardín de tu conciencia nocturna y deja que crezca a su propio ritmo, porque verás, la verdadera transformación no sucede en los momentos dramáticos, sino en esos pequeños gestos de presencia, en esos instantes sagrados de atención que le brindamos a nuestra propia vida. El sueño consciente y solitario no es solo una técnica, es un estado de ser, es una conexión profunda con el misterio de tu propia existencia. Es un sí sincero a todo lo que eres y a todo lo que aún no has llegado a descubrir que eres. Y cuando más mujeres empiecen a habitar este espacio, cuando más mujeres reconozcan la sacralidad de su soledad nocturna, algo cambiará en el ámbito colectivo. Se generará un patrón de resonancia que facilitará el despertar de otras. Se abrirán portales de conciencia que han permanecido cerrados durante siglos. No es una ilusión, es la manera en que opera la conciencia. Somos campos que se afectan entre sí, y cuando un número suficiente de campos comienza a vibrar en una frecuencia más elevada, crean lo que los físicos denominan un atractor extraño que atrae a otros campos hacia esa misma frecuencia. Tú puedes ser parte de esa transformación. Tu anhelo puede convertirse en un acto revolucionario. Tu soledad puede ser un obsequio para el mundo. Así que esta noche y en todas las noches que decidas, cuando cierres los ojos en la oscuridad sagrada de tu habitación, recuerda, no estás sola, estás completa, estás conectada, estás respaldada por el mismo campo que mantiene a las estrellas en su lugar, que orienta a los pájaros en su vuelo, que hace que tu corazón lata sin que tengas que pensarlo. Eres parte del milagro, y el milagro es parte de ti. Esto es lo que nadie te ha contado sobre el sueño solitario de la mujer, que no es una ausencia, sino una presencia, que no es un vacío, sino una plenitud, que no es un final, sino un comienzo eterno. Y ahora que lo sabes, ahora que has escuchado estas palabras que resuenan con tu propia sabiduría interna, tienes una opción. Puedes seguir viviendo como antes, o puedes permitir que esta comprensión cambie la manera en que vives tu vida
tu cuerpo, tu conciencia. La decisión siempre ha sido tuya y siempre lo será. Y mientras tomas decisiones, mientras reflexionas y sientes, el universo está a la espera, no con ansiedad, sino con una paciencia sin límites, porque el universo tiene un conocimiento que tú estás empezando a redescubrir. No hay prisa, todo ocurre en el instante adecuado, y tu despertar es algo que no se puede evitar. Solo depende de cuándo estés preparada para aceptarlo. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, si has sentido, aunque sea por un breve momento, esa conexión con algo más grande, te animo a que te suscribas a este canal. Aquí seguiremos indagando en los enigmas de la conciencia, los secretos que la ciencia está empezando a confirmar, pero que los místicos siempre han conocido. Cada video es una invitación a despertar, a recordar y a ampliar tu visión de lo que es posible. No estás aquí por casualidad. Tu conciencia te ha llevado hasta este instante porque estás lista para algo más. Y no olvides que el cambio más significativo empieza en el silencio de tu propia oscuridad, en ese lugar sagrado donde dejas de lado lo que el mundo te ha impuesto y comienzas a redescubrir lo que siempre has sido. Duerme a solas, duerme con plena conciencia, duerme como el acto sagrado que realmente es. Y cuando abras los ojos, lleva contigo la sabiduría de la noche, lleva contigo la memoria de tu esencia, lleva contigo la certeza de tu existencia. Siempre has sido y siempre serás parte del todo. Esta ha sido tu invitación para despertar, que tu sueño sea profundo, que tu soledad sea sagrada, que tu conciencia se expanda sin fronteras y que recuerdes cada noche y cada día que la separación siempre ha sido una ilusión y que el amor, la verdadera unidad, es lo único real. Hasta el próximo despertar. Silencio.